Amigos de BPI TV, desde Caracas, Venezuela, reporta Manuel Fajardo, por supuesto, para llevarles parte de lo que será esta declaración conjunta del presidente de la delegación que va a estar asistiendo el próximo viernes y sábado en esta negociación ya formal con el Ejecutivo Nacional en República Dominicana. Son 4 puntos fundamentales lo que ellos van a llevar ya en la agenda que se va a estar dando. Ven ahí en sus imágenes ya a Vicente Díaz, quien es parte también del equipo técnico de esta delegación, acompañado por el presidente de esta delegación, diputado Julio Borges, entre otros integrantes que conforman esta delegación que va a estar viajando a Dominicana los días viernes y sábados para, por supuesto, iniciar formalmente esta negociación con el Ejecutivo Nacional. Vicente Díaz forma parte del equipo técnico de la Mesa de la Unidad Democrática, conjuntamente con Luis Florido, que también ha estado dentro del proceso exploratorio y dentro de las otras bases. Vamos a escuchar al Vicente Díaz. Agradecemos a todos su presencia. Estamos aquí respondiendo a la necesidad que tiene el país nacional y la comunidad internacional de información sobre este proceso de negociación que se inicia ahora el 1 y 2 del mes de diciembre con el gobierno nacional, con el acompañamiento de la comunidad internacional representada por el presidente de la República Dominicana, por los cancilleres de países amigos como México, como Chile, como Bolivia, como Nicaragua, con el acompañamiento también del canciller Vargas de República Dominicana y con el acompañamiento también del expresidente del Reino de España, el doctor Zapatero. Estamos dentro de esta estrategia y política de información transparente a la comunidad, y dentro de este proceso les informamos que hemos cubierto varias etapas. La primera de las etapas fue una fase de conversaciones privadas con el gobierno para explorar los diferentes temas que son vitales para la agenda nacional. El tema electoral en Venezuela, el tema electoral en Venezuela se ha convertido en un verdadero camino, un verdadero campo minado. Las elecciones en Venezuela están cargadas de minas, de trampas, de circunstancias que hacen que una elección no sea vendible, como transparente, como justa, como limpia, y eso obviamente que afecta a la paz política de Venezuela, como lo ha afectado. En Venezuela se le secuestró al pueblo de Venezuela un referéndum revocatorio, se suspendieron inconstitucionalmente elecciones regionales, se obligó a un proceso de legitimación de partidos políticos con una metodología excluyente que hizo que muchos partidos políticos quedaran por fuera de el ejercicio legal de la política en Venezuela. Adicionalmente a eso, todos fuimos testigos de la forma como se eligió la Asamblea Nacional Constituyente, que fue convocada de manera inconstitucional e ilegal y resultado de un proceso fraudulento. Y adicionalmente a eso, vimos cómo se le escondió la fecha de las elecciones a los partidos y a los electores en estas elecciones regionales pasadas. Adicionalmente a esto, se escondió en los centros de votación, hubo todas las circunstancias que rodearon a este proceso electoral, que obviamente eso es un reclamo del país nacional, elecciones justas y transparentes, sobre todo el año próximo, que es el año de elecciones presidenciales. Eso en primer lugar. En segundo lugar, obviamente que está el tema de la situación humanitaria, económica y social. Todos los que viven en Venezuela lo vivimos permanentemente, en una situación de dificultad enorme para lo más elemental, para lo más cotidiano. Aquí ha llegado el momento en que no solamente escasean los productos de primera necesidad, sino que escasea el dinero con que comprar los productos de primera necesidad. El dinero en circulación tiene sobrecostos y tiene dificultades enormes. Ha colapsado no solamente el pago en efectivo, sino también el pago electrónico. En Venezuela se hace extremadamente difícil pagar cualquier tipo de compras porque está colapsado el sistema económico nacional. Aparte de eso, hay un incremento notable de la situación de deterioro social. Por ejemplo, en el caso del Estado Bolívar hay más de 200.000 personas enfermas y pacientes de enfermedades como la malaria. Es un cuadro de adversidad para el común de los ciudadanos, y eso es un tema obviamente para nosotros fundamental. En el mes de febrero, 77.000 venezolanos que sufren del VIH se quedan sin
acceso a los medicamentos que le permiten mantenerse con vida. Es un cuadro obviamente que es dramático, sin hablar del tema de las violaciones constitucionales que han sido derivadas de la actuación del Tribunal Supremo de Justicia, que ha funcionado como un verdadero apéndice del Gobierno Nacional, cumpliendo las órdenes del Gobierno Nacional, y que ha derivado en un verdadero golpe de Estado que se ha producido contra la Asamblea Nacional al escamotear los diputados de Amazonas, al generarse un desconocimiento por parte del Tribunal Supremo de Justicia de las competencias y de la existencia misma de la Asamblea Nacional, y luego esta Asamblea Nacional Constituyente que fue diseñada por el Gobierno para sustituir a la Asamblea Nacional desde el punto de vista de su actuación. Entonces es una Asamblea Constituyente que no produce un documento constituyente, sino que lo que produce son leyes, como si una constituyente tuviese la capacidad de producir leyes. Esto es un cuadro de deterioro en todos los órdenes de la vida nacional, institucional, económico, social y político, y eso hace que Venezuela reclame urgentemente que se abran los caminos de salidas políticas para el país, de salidas económicas para el país, de salidas institucionales para el país y de salidas sociales para el país. En función de eso, estamos yendo a República Dominicana al inicio de este proceso de negociación con estos acompañamientos internacionales a quienes saludamos y agradecemos que apoyen a Venezuela en este proceso. Y estamos yendo con una delegación que está compuesta por negociadores, por consultores, por asesores en las diferentes áreas, en el área social, en el área laboral, en el área empresarial, en el área económica, en el área humanitaria, que son parte de la delegación que va a apoyar este esfuerzo que vamos a hacer en República Dominicana como parte de los tableros de trabajo y como parte de los escenarios de lucha que estamos desarrollando para mejorar la calidad de vida de los venezolanos y para recuperar la constitucionalidad del país, que ha sido severamente dañada por las actuaciones del Gobierno Nacional. Tenemos una delegación numerosa, y es numerosa porque son numerosos los problemas, llevando una representación que que lleva a personas reconocidas como líderes en sus respectivas áreas, que son personas conocedoras de los temas que vamos a tratar, y queremos darle al país la seguridad de que vamos a trabajar, a luchar, a pelear y a procurar lo mejor para el país. Si logramos un acuerdo, si logramos avanzar en un acuerdo, ojalá que podamos llegar a un acuerdo. Si no logramos llegar a un acuerdo, se lo vamos a decir al país por la calle del medio, y si logramos llegar, vamos a defender lo que logremos llegar. En Venezuela hay una situación dramática también en materia de presos políticos, de exiliados. Hay exiliados políticos, pero también hay exiliados sociales y económicos. No hay prácticamente familia en Venezuela que no tenga a alguno de sus integrantes fuera del país, justamente buscando una mejor forma de vida en un país donde la gente que salía de Venezuela salía a ese turismo y regresaba. Ahora salen y se quedan fuera del país a contribuir con su esfuerzo en otras naciones, justamente porque el país se les ha hecho extraño. Y eso es una cosa que hay que recuperar para Venezuela, que es el retorno del país, de la familia venezolana, que se pueda reencontrar de nuevo a la familia venezolana. Eso es lo que estamos trabajando, estamos luchando, y ese es el objetivo que nos proponemos en esta oportunidad. Y estamos invitando a todo el país nacional a que acompañe este esfuerzo, y los que no creen en este esfuerzo les pedimos el beneficio de la duda. El 1 y 2 de diciembre, al finalizar esa jornada, estaremos informándole a la nación de los primeros resultados que se puedan tener, sean estos positivos o sean estos negativos, pero que tengan la seguridad que así como tuvimos una fase privada, que no era una fase oscura, sino que era una fase privada previa, indispensable y normal en cualquier proceso de este tipo, hoy estamos entrando en una fase pública de cara al país y de cara a la comunidad nacional, de cara a los medios de comunicación, de cara a los ciudadanos, y aquí estamos todos los que vamos allá a trabajar en función de estos intereses del país nacional. Queremos abrir ahora a las preguntas que tengan a bien.
Bueno, en efecto, en el día de ayer el gobierno de Paraguay informó que por razones internas de ellos, de sus procesos internos electorales, se les dificultaba asistir a este esfuerzo. Nosotros hacemos un llamado para que el gobierno de Paraguay ojalá pueda continuar acompañándonos en este proceso. Puede ser que en esta oportunidad no puedan acompañarnos a esta reunión en particular. Estamos en conversaciones con ellos porque este es un proceso que se está iniciando. Porque aquí no se trata de llegar a un acuerdo y firmar un papel, porque ese no es el objetivo. El objetivo es que eso se cumpla. Y las dificultades que hemos tenido en el pasado no son en materia de llegar a un acuerdo en un papel, sino que ese papel después se verifique y se cumpla. Y por eso es muy importante, y una de las cosas que se debe generar de esto es un mecanismo de seguimiento, concreción y garantías con acompañamiento internacional que permita que efectivamente ninguna de las partes pueda escaparse del cumplimiento. Que así como hace falta un notario para que sea testigo y garante de un acuerdo entre privados, en un contrato entre privados, aquí hace falta el acompañamiento de la comunidad internacional para que sea parte de esto. No, vamos a eso. Con respecto a ese tema, nosotros estamos conversando con el gobierno sobre el particular, sobre la necesidad de mantener lo que hemos hablado hasta ahora de un equilibrio en materia de los países garantes. Nosotros vamos a estar informándole a ustedes una vez que hayamos avanzado en ese terreno, porque en efecto lo que hemos acordado nosotros, más allá de los nombres de los países, es que ese equipo de países garantes sea paritario, es decir, haya representación paritaria entre países que propone el gobierno y países que propone la oposición, en el entendido de que no importa quiénes sean los países, todos los países que van allí deben ir con el espíritu de contribuir a que este proceso se lleve a cabo de la mejor manera posible y que efectivamente se cumplan con los acuerdos en el caso de que lleguemos a un acuerdo. Si preguntan uno por uno, les podemos repetir. Nosotros estamos evaluando las dos opciones. Una de las opciones es un tercer país. Nosotros en este momento Paraguay sigue siendo una opción para nosotros fundamental porque tienen dificultad en este momento. Eso no quiere decir que no puedan acompañar el resto del proceso, que es el más importante, que es el tema de seguimiento y garantía. Recordemos que el papel fundamental de los países que nos acompañan no es precisamente el estar en la reunión. Eso es importante, eso es muy importante y les agradecemos que nos acompañen. Pero su papel principalísimo y fundamental es ayudarnos a que si se llega a un acuerdo, ese acuerdo se cumpla y se verifique y den testimonio que se está cumpliendo o que no se está cumpliendo y por qué no se está cumpliendo y quién no está cumpliendo. Ajá, de cara al 1 de diciembre estamos conversando con el gobierno para mantener el criterio. ¿Cuál es el criterio? De que este proceso sea un proceso paritario. Eso es lo que estamos haciendo. Señor Vicente, ¿cuándo viaja a la República Dominicana y cuál es la agenda que está prevista hasta ahora? ¿Hay reuniones antes del viernes? Sí, nosotros vamos a hacer una reunión preparatoria interna el día de mañana en República Dominicana. Es una reunión de los que vamos, es una reunión privada interna nuestra, para terminar de ajustar nuestra estrategia de negociación. Es una reunión que vamos a hacer sin acompañamiento de garantes, ni de países, ni de facilitadores, es una reunión interna nuestra. Y a partir del primero arrancamos con una agenda que ya ha sido estudiada y compartida, y eso va a arrancar con una reunión de revisión de los acuerdos metodológicos que ya hemos concertado con el gobierno, una primera reunión temprano en la mañana, y luego en bloques de 2 horas vamos a ir cada uno con presentaciones iniciales por temas de 15 minutos cada uno, tanto del gobierno como de la oposición, arrancando de manera alterna. Cuando en un bloque arranca el gobierno, en el siguiente bloque arrancamos nosotros, y así sucesivamente. Eso es un tema que vamos a terminar de ajustar metodológicamente con el gobierno, a pesar de que ya está concertado, pero para darle los últimos toques va a haber una primera reunión desde el punto de vista metodológico de terminar de ajustar esto, y luego el primer día se va a ir en este debate donde vamos a hacer cada quien exposición de su diagnóstico de cada una de las áreas temáticas, y luego de eso vamos a presentar nuestras demandas y exigencias, y el gobierno asumimos que hará lo propio, y luego habrá un proceso de parte del acompañamiento del equipo facilitador que está compuesto
por el gobierno de República Dominicana, el presidente Zapatero y los países amigos que acompañan esto, que son países garantes, para que en función de las propuestas hagan recomendaciones que van a ser estudiadas el segundo día de este proceso. Si se requiere que esto continúe, se continuará. Si no se requiere que continúe, no continuará. ¿Cuáles son las exigencias del gobierno? La exigencia del gobierno que las plantea el gobierno. Ellos han puesto 2 puntos en la agenda. Las reuniones previas han sido reuniones, como les informé, exploratorias y metodológicas. Obviamente que en estos procesos todo el mundo se guarda sus cartas, como nos las guardamos nosotros, para exponerlas allí. Por eso cuando a mí me preguntan sobre puntos honor, puntos rojos, qué van a decir, qué no van a decir, digo, no nos pidan que revelemos nuestra estrategia, porque decírselas a ustedes es decírselas al gobierno. En el caso del gobierno hace lo propio. Nosotros hemos puesto 4 puntos en la agenda, ellos han puesto 2 puntos en la agenda, ellos tendrán sus planteamientos, vamos a escucharlos. Nosotros presumimos que es lo que ellos van a plantear. Presumimos que es lo que van a plantear porque sabemos cuáles son los problemas que tienen y presumimos que es lo que van a plantear y tenemos respuesta para lo que presumimos que van a plantear. A lo mejor plantean cosas que nosotros presumimos que van a plantear y a lo mejor plantean cosas adicionales. Eso vamos a verlo. Pero en todo caso, los puntos que ha planteado el gobierno tienen que ver con el tema de soberanía y de sanciones y el tema que tiene que ver con la Asamblea Nacional Constituyente. Son puntos que ha planteado el gobierno. Ojo, cuando el gobierno plantea puntos, no quiere decir que los puntos que plantea el gobierno son puntos que nosotros vamos a aceptar o no. Son puntos que plantea. Así como nosotros tenemos el derecho de plantear nuestros puntos y no aceptamos que el gobierno nos vete nuestros puntos, y no quiere decir que porque nosotros planteemos algo, el gobierno lo va a aceptar. Ellos plantean sus puntos y, bueno, tienen el derecho de plantearlo y lo vamos a discutir. Señor Vicente, ¿qué se refiere el canciller de la República Dominicana cuando dice que ya hay acuerdo en al menos 6 puntos? Me parece que lo tiene como muy claro. No, eso en la agenda, eso es lo que dice el canciller. Es decir, hay 6 puntos de agenda. 2. Son 6. Una cosa, usted habla de que se le dé el beneficio de la duda a este proceso de negociación, pero va la oposición a este proceso con unas fisuras muy evidentes, cada día parecieran más evidentes, y además con una situación de los presos políticos que también ha sido cuestionada ante esta negociación. ¿Cómo van a tratar eso? Porque usted dice que el país le da el beneficio de la duda, pero ¿qué va a pasar si se repite lo mismo y van con una falla de origen? No, bueno, es que pongámonos de acuerdo en una cosa. Toda la oposición, absolutamente toda, tiene una visión compartida desde el punto de vista estratégico, que es que los problemas de Venezuela se solucionan cambiando el modelo de desarrollo de Venezuela. El modelo marxista de gestión que ha desarrollado el gobierno nacional ha arruinado al país. Este país, que tiene las reservas petroleras más grandes del mundo, se ha convertido en un país importador de petróleo, importador de gasolina. Nosotros que éramos un país exportador de energía eléctrica, ahora somos un país importador de energía eléctrica. Éramos un país exportador de pollo, ahora somos un país importador de pollo. Éramos un país exportador de arroz, ahora un país importador de arroz. La situación de deterioro de la economía es brutal. Basta con salir a las calles para que nos demos cuenta de todo lo que está pasando en Venezuela, que el país con mayores riquezas naturales de toda América Latina es el país que tiene hoy por hoy la peor situación. Eso es resultado de un modelo de gestión que, por cierto, hay que destacar que el deterioro en materia de escasez y de inflación en Venezuela comenzó mucho antes de la caída de los precios petroleros. La situación de escasez, si ustedes verifican las cifras de abastecimiento del país nacional, se darán cuenta que no es la caída de los precios petroleros lo que explica la situación de Venezuela, sino que es la aplicación de un modelo que ha fracasado en el planeta entero. No hay país donde hayan aplicado un modelo de este tipo, que lo han aplicado en muchas partes. Por cierto, lo han aplicado en Cuba, lo han aplicado en muchas partes del mundo y en todas ha fracasado. Si en todas ha fracasado, quiere decir que es que hay una falla de origen en ese modelo. Hay coincidencia absoluta de toda la oposición en que hay que sustituir a este gobierno para darle una oportunidad al pueblo de Venezuela a salir de la pobreza, de la miseria y del acoso del AMPA que tiene hoy por hoy Venezuela. Hay una coincidencia estratégica. Hay unas diferencias tácticas. ¿Cuáles son las diferencias tácticas que hay? Bueno, que un sector, por cierto, y no por descalificarlo porque son perfectamente respetables, es un sector absolutamente minoritario de la oposición, tiene una diferencia táctica con esto, porque
piensan que este proceso de negociación no es el que ellos consideran que se debe llevar a cabo. Respetamos eso y los invitamos a que le planteen al gobierno que abra una mesa de negociación con ellos. Perfectamente, que si consideran que lo que estamos haciendo nosotros no es lo adecuado, bueno, que le propongan al gobierno que abra una mesa de negociación con ellos y bueno, que se sienten con el gobierno y le pidan lo que ellos plantean que tienen que pedir. Perfectamente, no nos oponemos a eso, ni lo cuestionaremos, ni lo atacaremos. Ahora, también cabe destacar que todos los diputados que representan a la oposición en el Parlamento Nacional, apenas 2 diputados principales están en contra de este proceso de negociación. Y de los partidos que recogen el 90% o 93% creo que recogen de los votos opositores, todos están allí. Todos, absolutamente todos están allí. De manera que efectivamente hay unas posiciones diferentes de algunos sectores de la oposición que son respetables, pero eso no cambia que la absoluta mayoría de los factores adversos al gobierno están hoy acompañando a este proceso. Con respecto al tema de los presos políticos, cabe destacar que en efecto aquí hay personas que han venido trabajando con el tema de los presos políticos. Y yo me gustaría preguntarle a los presos si ellos no están de acuerdo con que nosotros vayamos a República Dominicana a exigir que se les libere. Nosotros vamos a República Dominicana a exigir que se les libere a presos, primero, que están allí y que tienen boleta de excarcelación. Segundo, que tienen problemas de salud graves. Tercero, presos que ni siquiera han sido presentados. 4, presos que están allí exclusivamente por caprichos del gobierno para afectar, porque pretenden afectar la estructura y el aparato electoral de la oposición, como el caso de Roberto Picón, que simplemente lo meten preso para tratar de afectar las capacidades electorales de la oposición. Es decir, nosotros vamos a exigir eso. Habría que preguntarle a esos presos si no están de acuerdo que nosotros pidamos su libertad. Y lo otro, hay que preguntarle a los que están fuera de Venezuela por razones políticas, porque han sido perseguidos, si no están de acuerdo con que nosotros vayamos allá a exigir que se les permita retornar a su país a ejercer su derecho a la actuación política. Vamos con eso. Bastante notorio en el país, en las redes sociales, muchos presos políticos se han pronunciado diciendo que no están de acuerdo con que ustedes asistan. Un sector político de la oposición también se ha manifestado con que está en contra de que ustedes asistan y un sector muy importante de la sociedad, de las redes sociales, también se ha manifestado con que están en contra de que ustedes asistan. ¿Qué tienen para decirle? ¿Qué respuesta les pueden dar? Si quieren, podemos citar en este momento todos los rechazos que se pueden notar en cualquier medio de difusión que ustedes quieran revisar. ¿Qué se le dice a esas personas? Porque ustedes están asistiendo prácticamente sin sondear si la gente está de acuerdo o no, y la gente se está manifestando con que no está de acuerdo de manera espontánea a través de las redes sociales y de los medios de comunicación. Bueno, déjame decirte varias cosas sobre eso. En primer lugar, en Venezuela existen 8 millones de cuentas de Twitter y hay 30 millones de habitantes. En segundo lugar, de esas 8 millones de cuentas de Twitter, hay 1 millón de cuentas de Twitter activas. Es decir, gente que efectivamente sigue a personas, interactúa con Twitter. De ese millón de cuentas de Twitter, apenas 200.000 están activas en el tema político. El resto de las 800.000 que están activas, no digo cuentas existentes, sino cuentas activas, que efectivamente interactúan en las redes sociales. De ese millón, 800.000 están activas por otras razones, no sobre el tema político. De las 200.000 que están activas por temas políticos, bueno, están presentes y emiten sus opiniones, pero no representan al país, en lo absoluto. Déjame terminar. Entonces, la primera cosa es que las redes sociales son respetables, las escuchamos, las evaluamos, pero en primer lugar no representan el país. Esa es la primera cosa. En segundo lugar, déjenme decirles algo. El papel del dirigente político es establecer políticas inclusive cuando hay momentos y coyunturas donde la opinión pública puede tener diferentes opiniones, porque es el papel del dirigente. Porque si el dirigente político lo que va a hacer es
hacer encuestas para averiguar qué es lo que piensa la gente y entonces comportarse de acuerdo a lo que considera la gente. Entonces ese no es el papel del dirigente, ese es un dirigido. El papel del dirigente político es escuchar a la gente y ver no solamente lo que está viendo el país de inmediato en el corto plazo, sino las consecuencias en el largo plazo. Yo les digo una cosa, no hay forma de que Venezuela logre superar la pobreza, que logre superar la miseria que hay en Venezuela, si no hay un proceso de alternabilidad política en Venezuela y si no hay un proceso de estabilidad económica en Venezuela de largo aliento. Ahí es donde tiene que estar puesta la mirada de la dirigencia política. Ahí es donde tiene que estar puesta la mirada de la dirigencia política. Si hay algún sector que coyunturalmente plantea que no debe actuarse de alguna manera, eso es respetable, pero no quiere decir que sea lo correcto. Porque si fuese de esa manera, entonces hay una corriente de opinión que, por cierto, pueden ser construidas en las redes sociales de manera inducida, entonces las corrientes de opinión marcarían la agenda política. Yo les pongo el ejemplo. En el año 2005, las corrientes de opinión del país eran que no participáramos en las elecciones parlamentarias. Era que no participáramos en las elecciones parlamentarias. Y efectivamente, por escuchar esa corriente de opinión, no se participó en las elecciones parlamentarias. Y muchos de los que criticaron y exigían que no se participara en esas elecciones parlamentarias, que derivó en un parlamento 100% rojo, que construyó ese poder electoral que tenemos, ese Tribunal Supremo de Justicia que tenemos, esos poderes públicos que tenemos, esa corriente de opinión, después le reclamaban a los dirigentes políticos que por qué habían aceptado y ser dirigidos por la opinión pública cuando lo que les corresponde a un dirigente político es tomar las decisiones que considere que son lo mejor para el país. Esto es como ir a una guerra y donde entonces los generales de la guerra se tienen que reunir con todos los soldados para decidir en asamblea cuál es la colina que tienen que tomar. El papel del dirigente político en estas cosas es ponerse por encima de las circunstancias. Inclusive, aunque las circunstancias y la opinión pública puede ser desfavorable en un momento determinado. Aquí lo que va a marcar el ambiente de opinión al respecto son dos cosas. Uno, que la negociación tenga éxito. La primera cosa. Y dos, si fracasa, que sea responsabilidad del gobierno y que la posición que llevamos nosotros es una posición de firmeza en la defensa de los intereses del país. Si la posición que llevamos nosotros es en defensa de los intereses del país, en defensa de los enfermos renales, en defensa de los enfermos de VIH, en defensa del ama de casa con que no tiene con qué comprar la comida, en defensa de los trabajadores a los cuales se les ha destruido su movimiento sindical, en defensa de los empresarios que han sido expropiados, en defensa de los exiliados que están en el exterior y que no pueden regresar a Venezuela porque son perseguidos políticos, o que no pueden regresar a Venezuela porque la situación económica y social de su familia se los impide. Si logramos éxito en ese avance, ese país que hoy puede estar adverso a algunos sectores de ellos expresados en las redes sociales, en ese momento cambiará su opinión. Y si no lo logramos, porque cuando uno va a estos procesos tiene la posibilidad de tener éxito o de fracasar. Nosotros vamos con el objetivo de tener éxito, pero estamos preparados para fracasar. Si ese proceso no va a quedar de parte de lo que no intentamos. Y en ese momento le explicaremos al país, señores, lamentablemente el gobierno se negó a soltar los presos políticos, se negó a permitir que vengan los exiliados, se negó a abrir un mecanismo de atención a la crisis y a la emergencia humanitaria, y se lo diremos al país con la misma claridad que estamos aquí hablando con ustedes. Lo que no va a suceder, se los digo, lo que no va a suceder es que la dirección opositora vaya a tomar sus decisiones por las tendencias de opinión que se manejan en Twitter. Eso no va a pasar. Pero los familiares de presos políticos no quieren que sus familiares sean usados como ficha política. ¿Cuál sería entonces ya tienen prevista una acción de contingencia inmediato? Porque el siguiente paso del fracaso del 1 y el 2, ¿cuál sería? ¿No habría más diálogo ni siquiera algo? Bueno, es que justamente lo que les dije al principio. Nosotros no vamos a revelar al gobierno a través de esta rueda de prensa cuál es nuestra estrategia. Si nosotros le decimos al gobierno ahorita qué es lo que vamos a hacer, si la cosa fracasa, le estamos diciendo al gobierno que nosotros somos unos idiotas, porque le estamos diciendo al gobierno cuál es la estrategia nuestra y obviamente que no se la vamos a decir. Entonces hay preguntas que vamos a responder con toda claridad porque son preguntas de interés nacional. Hay otra pregunta, pero déjeme terminar y le respondo todo lo que quiera.
Hay otras preguntas que nosotros vamos a obviar y vamos a decir por qué las estamos obviando, no porque no sean de interés nacional, sino porque no nos interesa develarle al gobierno cuál es nuestra estrategia de negociación. Rector, el día de ayer, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, se refirió a que él consideraba que esta misión era estrecha, que no había sido suficientemente amplia o inclusiva, porque no había incluido a un sector de la oposición, que se incluyó previamente. Quisiera tener su opinión respecto a lo que dice el secretario Almagro, y en segundo lugar preguntarle, usted señaló hace un ratico que cuando se tratara el tema de los presos políticos, hizo varias categorías, los presos que ya tienen boleta de escarcelación, los presos que no han sido presentados, los presos que tienen problemas de salud. Esas van a ser las categorías que se van a utilizar como prioridad, van a ser esos los primeros que se va a pedir que sean liberados. Nosotros estamos pidiendo que se libere a toda persona que esté presa por razones políticas, a todas sin excepción. Para nosotros no hay presos más importantes, presos menos importantes, hay presos obviamente que tienen situaciones de emergencia personal, porque tienen situaciones que se está comprometiendo su salud, por las condiciones de insalubridad, por las condiciones de enfermedades que tienen estas personas, que unas las tenían ya, otras las han adquirido en sus condiciones de reclusión. Pero nosotros lo vamos con una categorización discriminando presos entre presos a los cuales le damos prioridad número 1, número 2, número 3. No, la política nuestra es que en Venezuela no puede haber presos políticos, en democracia no puede haber presos políticos, en democracia no puede haber un poder un suprapoder por encima de todos los poderes, en democracia no puede haber un gobierno que haya colonizado todos los poderes y tenga un Tribunal Supremo de Justicia que esté a su servicio o un CNE que se haya quitado la cachucha de árbitro y se haya convertido en jugador. A eso es que vamos a República Dominicana, y en el caso de los presos políticos, obviamente que vamos a pedir por la liberación de absolutamente todos los presos políticos. Y con respecto al señor... Perdón, con respecto al señor Luis Almagro, nosotros respetamos al señor Luis Almagro, admiramos la lucha que ha desarrollado el doctor Almagro sobre el gobierno nacional, buscando alianzas internacionales para presionar al gobierno nacional para que efectivamente participe en estos procesos de negociación y se abra Venezuela a efectivamente convertirse en una verdadera democracia, y somos solidarios con todo esfuerzo que se haga nacional e internacionalmente que contribuya a darle una salida a la situación de este país. Ahora, la posición que tiene el señor Almagro con respecto al tema de la delegación, bueno, la tomamos nota de ella, la consideramos, pero vamos a actuar en función de lo que considere la dirección política de la oposición, que es lo más conveniente para el país. En función de eso vamos a actuar. Si se considera que alguna recomendación del señor Almagro o de quien sea es pertinente y contribuye con esto, va a ser tomada y va a ser bienvenida. Si consideramos que alguna que está planteando el señor Almagro o cualquier otro ciudadano de Venezuela o de fuera de Venezuela no nos parezca apropiada, en ese caso le explicaremos, pero no la acompañaremos esa posición, porque lo que sí es cierto es que la dirección política opositora tiene muy bien evaluado la situación del país y qué es lo que tiene que hacer para trabajar en función de conseguir los mecanismos de salida que Venezuela requiere y amerita. Con respecto a esta reunión que va a tener mañana, que usted dice que es una reunión preparatoria privada, esta reunión es de la delegación con el gobierno nacional. No, de la delegación, internamente, no nuestra. Disculpa, no. Bueno, sí. Sobre el tema de las reuniones previas y preliminares, efectivamente hemos conversado con el gobierno sobre la agenda, no sobre las posiciones respecto a la agenda, porque esos temas que vamos a abordar ahora formalmente a partir del 1. Sobre el tema de la deuda, déjenme decirles lo siguiente. La deuda externa la adquirió el gobierno en el momento del mayor boom petrolero en la historia de la humanidad. Es decir, nunca ha habido un proceso de ingreso petrolero para un país como Venezuela de tal volumen en tiempo y en cantidad de recursos
como el que ha habido en Venezuela. Es decir, la cantidad de dinero que ingresó a Venezuela en estos años de gobierno oficialista ha sido descomunal. Y sin embargo, el nivel de hipoteca que tiene hoy el país y las generaciones, la actual que estamos viviendo y que ya está padeciendo, la razón por la cual el cartón de huevo pasa de 100.000 bolívares es precisamente por esa deuda externa, por la irresponsabilidad de esa deuda externa, que buena parte de ella ha sido malversada y dilapidada. La posición que tiene la Asamblea Nacional y la oposición al respecto es muy clara, y lo ha dicho públicamente y lo va a decir en esa mesa de negociación. El gobierno no va a recibir ningún crédito y ninguna fuente de financiamiento que no pase por la Asamblea Nacional, y no por un capricho de la oposición, es porque eso lo dice la Constitución. Entonces, ningún gobierno le va a prestar plata a este gobierno si la forma como está llegando a esos compromisos no se ajusta a la legalidad. Se tiene que ajustar a la legalidad, porque esos compromisos trascienden el periodo actual. Esos compromisos van a tener que ser honrados por el futuro gobierno, y probablemente son de tal magnitud que tengan que ser honrados no solamente por el futuro gobierno, que se debe inaugurar a partir del próximo año, sino de varias generaciones. Entonces, eso tiene que ser un compromiso que trasciende el gobierno, y por eso es que en la Constitución establece que el Parlamento venezolano es el que tiene que aprobarlos. El gobierno no quiere pasar sus compromisos financieros por el marco del Parlamento Nacional por dos razones. Primero, porque el Parlamento le va a decir: ¿y tú para qué quieres esa plata? ¿Tú para qué quieres esa plata? Si esa plata la quieres para malversarla, o para gastarla en campaña electoral, en clientelismo, o para comprar armas, o para cosas de esa naturaleza, la Asamblea Nacional le va a decir no, y por eso no quiere pasar por allí. Y en segundo lugar, porque todo lo que pase por allí, la Asamblea Nacional lo va a controlar. Es decir, si tú te comprometes a que vas a traer unas importaciones con ese dinero, la Asamblea Nacional tiene la facultad y la competencia de aprobarlo, pero tiene facultad y la competencia de hacer contraloría parlamentaria sobre eso. Y el gobierno no quiere que se haga contraloría sobre eso. La Asamblea Nacional el año pasado citó para interpelar a varios ministros, y el gobierno se negó a presentarlos, justamente incumpliendo con la Constitución y la ley. De manera que la posición que tiene la bancada y la representación opositora es muy clara sobre el particular. Es el gobierno quien tiene que tomar las acciones para que ese cerco financiero que se ha creado a sí mismo sea desmontado. Y eso pasa por el reconocimiento de la Asamblea Nacional como corresponde, que no es un reconocimiento a los parlamentarios, no, es un reconocimiento a los 14 millones de ciudadanos que votaron por ese Parlamento, cuyo voto fue escamoteado y cuyo voto fue desconocido en la práctica al no reconocer a los representantes verdaderos del pueblo de Venezuela. Estamos conversando a través de los facilitadores de este proceso, a través de el presidente Zapatero, el presidente Danilo de República Dominicana, los cancilleres que nos están acompañando, a través de su intermediación con el gobierno, para que haya todas las garantías y facilidades para que se pueda participar como debe participarse en estos procesos. Eso lo estamos conversando con todas las instancias que pueden contribuir a que efectivamente este proceso avance de la mejor manera. Si este proceso se tranca, que se puede trancar, que hay probabilidad de que se tranque, que no se avance, esperemos que no, vamos a trabajar porque no, pero si eso sucede, y una probabilidad, si eso sucede, no será por responsabilidad de la oposición, se lo puedo asegurar, va a ser por responsabilidad absoluta del gobierno. Como te dije antes, el tema electoral es un punto de la agenda. El tema electoral incluye todos los temas electorales y ahí vamos a hacer nuestros planteamientos. No queremos decir aquí lo que vamos a plantear. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, palabras de Vicente Díaz, quien forma parte del equipo técnico, acompañado con integrantes de la delegación que van a estar partiendo en los próximos días a República Dominicana. Todo esto en esta fase de negociación. Ha dicho Vicente Díaz que el jueves habrá una reunión interna
para afinar los detalles, y el viernes una reunión interna, aclaró, de la misma delegación de la Mesa de la Unidad Democrática que va a partir a República Dominicana. También ya para el día viernes se va a iniciar una agenda con la revisión de los aspectos metodológicos, luego de reuniones de 2 horas para la presentación de los temas de cada una de las partes, tanto del gobierno como de la oposición, para ya el sábado presentar las demandas y las exigencias, donde la parte y los facilitadores harán las recomendaciones y las decisiones necesarias en ese aspecto. En el caso de Paraguay, confirmó que no asistirán por problemas internos. El objetivo es que haya un seguimiento y cumplimiento de las garantías de lo que se acuerde. Lo que se ha planteado dentro de la Mesa de la Unidad Democrática es la necesidad, por supuesto, propia de que haya que se incluya y haya paridad entre las partes. Recordemos que el gobierno venezolano ya había confirmado a San Vicente y las Granadinas, adicional a Nicaragua y Bolivia. Ante esta situación que ocurre con el gobierno de Paraguay, ellos mantienen la posibilidad de que Paraguay asista debido a unas elecciones que tienen en su país durante estos días, donde se van a estar dando estas reuniones. En caso de que ellos no logren concretar que Paraguay asista, ya están en conversaciones con el Ejecutivo Nacional para que haya paridad, es decir, se disminuya un país en cada una de las delegaciones, de manera de que haya la garantía de los países que allí están. También ha dicho que en el caso de los presos políticos van a exigir en República Dominicana que haya libertades totales para los distintos presos por razones políticas. También instó a quienes no confían en el proceso a que den un voto de confianza a estas negociaciones que se van a dar, que por supuesto ha reiterado que si algo no se cumple, por supuesto sea por el gobierno nacional, en medio de lo que se ha dado en esta dinámica que se ha establecido dentro de la Mesa de la Unidad Democrática, dentro del gobierno, que van a estar reunidos durante el viernes y sábado, por supuesto, con cobertura de BPI TV en República Dominicana. Nosotros, mientras tanto, hacemos un alto. Yo soy Manuel Fajardo, esto es BPI TV.